Hermanos, estamos celebrando este 9 de noviembre la dedicación de la Basílica de Letrán, San Juan de Letrán, conocida así habitualmente. La basílica en realidad se llama del Santísimo Salvador y de San Juan de Letrán, porque cuando el Papa Silvestre la dedica en el año 324, la dedica a Jesucristo, al Santísimo Salvador, como está en la fachada Jesús con la cruz. Y en el siglo VI se le agregan San Juan Bautista y San Juan Evangelista. De allí que el nombre más conocido es la Basílica de San Juan de Letrán. Es la primera iglesia. El emperador Constantino, después del edicto de Milán, hace que la familia Laterani done ese terreno y al Papa Malquiades, y desde esa donación hasta el año 324 que se hace la primera construcción, la iglesia, se edifica el bautisterio, como era usual en ese momento fuera de la iglesia, y también el patriarquio. El patriarquio es una palabra griega, no nos extrañemos, aprovechemos a recordar que la liturgia en Roma hasta el siglo VI era en griego, por eso en las basílicas más antiguas se encuentran muchas inscripciones en griego, y la palabra patriarquio quiere decir obispado, la casa del obispo, donde vive. Hay una palabra italiana parecida que se llama vescovio, vescovo es obispo, donde vive el obispo. Y allí, en este lugar, los papas tuvieron su residencia hasta el siglo XIV, que se van a Aviñón. El primer papa que se va a Aviñón se va en el año 1309 y el que regresa en el año 1377. O sea, desde el siglo IV hasta el siglo XIV fueron la residencia de los papas. Cuando vuelven de Aviñón se establecen en el Vaticano, en lo que es el Palacio Apostólico. Celebramos entonces esta iglesia que, como dice en el frontispicio, es la cabeza de todas las iglesias de la urbe y del orbe, de la ciudad de Roma y de todo el mundo. Es la Basílica del Papa, la Basílica del Obispo de Roma, que tiene que presidir en la caridad a todas las demás iglesias. La palabra de Dios de hoy es una especie, y como la liturgia, es como una especie de esos cuadritos tridimensionales. ¿Se acuerdan de que uno los ve de un lado, el Sagrado Corazón, los ve del otro, el Inmaculado Corazón de María? Y así constantemente la liturgia, cuando pensamos en el edificio, el templo como edificio físico, también la liturgia y la palabra de Dios nos hacen pensar en el edificio espiritual. Cada uno de los bautizados somos piedras vivas de ese edificio del cual deriva la gracia. La lectura que hemos elegido como primera es el templo del cual sale en esa visión el agua que da vida al terreno, la vida de la gracia, y también el edificio que somos nosotros. Una de mis luchas en los lugares que he estado fueron dos en la liturgia. Muchas las doy por perdida, entonces no doy batalla, pero en dos que sí, cada tanto doy batalla, es en un canto, juntos como hermanos, miembros de la iglesia, no de una iglesia, de la, el artículo tiene que ser determinado, no indeterminado, y por otro lado, en el Gloria, atiende nuestra súplica, porque así como somos muchos, en Cristo somos uno, dice el apóstol. Y entonces la súplica de la iglesia es una, aunque muchas veces nosotros estemos divididos interiormente o estemos divididos, para usar una terminología evangélica, porque el hermano tiene algo contra nosotros. Por eso la oración de la iglesia siempre es eficaz. El culto público, la leiton ergo, la liturgia, siempre es eficaz porque es obra del cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Como está la cabeza, no puede no ser eficaz. Entonces, aunque uno en misa lo mejor es tratar de educarse por una ascesis, por una gimnasia espiritual que uno tiene que hacer, pero si uno está en misa pensando lo rico que vamos a desayunar, no pasa nada, la misa es efectiva igual, no depende de mi atención. Si uno está obligado, no si lo hace porque le gusta, pero si uno está obligado y reza la liturgia de las horas,
sea por votos o sea porque uno está ordenado. Entonces, aunque uno también esté distraído, esté pensando en lo que va a hacer a la tarde o en la siestita que se va a dormir, igual es efectivo. ¿Por qué? Porque es la Iglesia la que reza en la misa, en la liturgia de las horas, y por eso en el Gloria es escucha nuestra súplica. Esta Iglesia que está cimentada en Cristo. La otra lectura que se podría haber elegido era una carta de Pablo donde desarrolla esta idea. Dice Pablo que fíjense cómo construyen, porque hay un solo cimiento, es Cristo. Nosotros podríamos intentar, si el terreno parecería firme, edificar las paredes y el techo fuera de los cimientos, pero el día menos pensado se nos cayó todo encima. Por eso hay que fijarse donde uno edifica, y uno, así como los edificios materiales que nos recuerdan la eclesía, todos los llamados a la vida de la fe, también eso lo tenemos que aplicar en nuestra vida. La roca, el cimiento es Cristo, y nosotros tenemos que edificar nuestra vida en Cristo. Y por último, el Evangelio de Juan. Jesús tiene esta santa ira, ¿no es cierto?, en el patio del templo. Recordemos que por la manera del culto, el cual Jesús también daba, porque él era un judío piadoso, iba a la sinagoga, subía a Jerusalén para las fiestas principales. Entonces no podemos decir que a él no le interesaba el culto. Por algo hace lo que hace, ¿no es cierto? En el patio del templo estaban estos vendedores de animalitos que eran necesarios para ofrecerlos en sacrificio, estaban los cambistas, porque la moneda de la calle con la esfinge del emperador romano no podía entrar en el templo, había una moneda adecuada al templo. Estas cosas eran necesarias, pero por ahí estaban multiplicadas en exceso, y sobre todo, dicen los estudiosos, el patio del templo era el lugar donde podían venir los paganos. Los paganos, los que vieron en los Hechos Felipe que catequiza a este ministro importante, al válido de Candace, de la reina Candace de Etiopía. Este hombre, al no ser de raza judía y ser prosélito, hasta que realmente era admitido como un judío, el único lugar que él podía ir a adorar a ese Dios que estaba conociendo era en el patio del templo. El patio era el patio de los gentiles, donde venían todos. Al llenarlo con un montón de cosas, impedía que haya más lugar para aquellos que estaban alejados de Dios. Y entonces esto es lo que desata la ira de Jesús. Mi casa es una casa de oración, de encuentro con mi Padre, no una casa de comercio. Y esto también es lindo, y con esta idea termino, que lo veamos, hermanos, en el tema de este cuadrito tridimensional, ¿no? El Sagrado Corazón, el Inmaculado Corazón de María. Aquí también verlo desde el edificio, nuestros templos, nuestras capillas, nuestras parroquias, nuestros colegios, cuando portan el título de católicos, tienen que acercar al que está lejos, al gentil, al que viene de afuera. Tiene que tener un rostro amable, un rostro de misericordia, tiene que haber lugar para ellos. Ojo, sin endulcorar la verdadera misión de la Iglesia, que es predicar a Jesús, el único cimiento, sin perder la identidad. No podemos callar lo esencial para que el otro se sienta cómodo, pero tiene que haber lugar para el que está lejos, en nuestros templos, en nuestros edificios, en nuestros lugares católicos, por así decirlo. Y por otro lado, también en nuestra propia vida, porque nosotros somos templos, somos piedras vivas, edificamos juntos por la fuerza del sacrificio eucarístico ese cuerpo de Jesús que dice destruyan este templo. Él se refería al templo de su cuerpo, ¿no? En la Eucaristía nosotros asistimos a ese cuerpo que se destruye por nosotros y que resucita por nosotros para darnos nueva vida y acceso al Padre. Y por eso también en nuestra vida tenemos que tener lugar para el otro, para el que sentimos lejano, aunque estés físicamente cerca, para el que no comparte la misma fe o no comparte la misma visión de la vida. No tenemos que tener nuestro jardín donde entran los otros lleno de un montón de cosas que terminan siendo superfluas y no dejan que el otro encuentre ese testimonio que lo acerque más a Jesús. Ojalá entonces que los edificios materiales, hoy recordamos la cátedra, la basílica del Papa, y los edificios de nuestra propia vida sean siempre un lugar donde nos podamos encontrar
con aquel que está lejos, con aquel que lo necesita. Pedimos por el Papa Francisco, nuevamente recordamos a la hermana Teodora, a su hermana enferma, a todos los enfermos, la hermana Sande, y le pedimos al Señor la gracia de que nuestra vida siempre esté cimentada en Dios. Que así sea.